¿Qué tal, amigos y hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos en esta hora para compartirles una reflexión de la palabra de Dios. El tema de esta hora lo he titulado Luz apagada y sal sin sabor. El costo del entretenimiento en la iglesia. Yo creo que estamos viviendo en una época marcada por la inmediatez y la distracción constante. El entretenimiento se ha convertido en una de las mayores fuerzas culturales de nuestro tiempo, moldeando la forma en que las personas piensan, sienten y toman decisiones. La iglesia, llamada a ser luz y sal en medio de un mundo en tinieblas, no está exenta de esta influencia. No se trata de demonizar todo tipo de recreación, pues Dios mismo nos dio la capacidad de disfrutar de momentos de descanso y alegría. Sin embargo, cuando el entretenimiento pasa de ser un tiempo de recreación a convertirse en el centro de nuestra atención, entonces se transforma en un anestésico espiritual que enfría nuestra pasión por Dios y debilita nuestra misión. Jesús nos advirtió que no podemos servir a dos señores y que el amor por las cosas de este mundo puede ahogar la semilla de la palabra. Por eso, como iglesia debemos examinar si estamos siendo formadores de discípulos o solo proveedores de experiencias agradables que complacen a la audiencia pero no transforman vidas. La cultura del entretenimiento. Hay alguien que lo llamó un anestésico espiritual. El entretenimiento en sí mismo no es malo. Dios nos dio la capacidad de disfrutar, de reír, de recrearnos. Como dice Eclesiastés 3:4, ¿no? Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar. El problema comienza cuando el entretenimiento deja de ser un descanso saludable y se convierte en el eje de nuestra vida, desplazando a Dios del primer lugar. En la Biblia Jesús advirtió sobre el peligro de un corazón saturado por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Esos placeres no siempre son pecaminosos en su forma, pero se vuelven peligrosos cuando ocupan tanto espacio que ahogan la semilla de la palabra. La cultura del entretenimiento actual es diseñada para ser adictiva. Plataformas de streaming, redes sociales, videojuegos y espectáculos usan algoritmos que mantienen a las personas conectadas el mayor tiempo posible. Esa estimulación constante actúa como un anestésico espiritual. ¿Por qué? Porque adormece la conciencia. Ya no percibimos la voz de Dios con claridad porque nuestros sentidos están saturados de estímulos mundanos. Distrae también del propósito, nos mantiene ocupados en lo pasajero mientras descuidamos lo eterno. Minimiza el pecado. ¿Por qué? Porque al consumir contenidos, trivializan la inmoralidad, la violencia o la rebeldía, y así se va perdiendo la sensibilidad para distinguir lo santo de lo profano. Un creyente distraído se parece a un soldado que en medio de la batalla se quita la armadura para ir a ver un espectáculo. El enemigo no necesita atacarlo con fuerza, solo tiene que mantenerlo entretenido hasta que baje la guardia. En la vida personal esto se nota cuando el tiempo de devocional es sustituido por horas frente a una pantalla. Se busca más emoción en una serie que en la oración. La adoración en la iglesia se convierte en un show para agradar a la audiencia en lugar de honrar a Dios. Y en la vida de la iglesia se nota cuando la planificación de actividades se centra más en mantener a la gente entretenida que en formar discípulos. Esto puede llenar auditorios, pero vacía corazones. La advertencia de Jesús allí en Mateo 24:12 se hace actual, cuando dijo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ese enfriamiento espiritual muchas veces no viene por persecución o crisis, sino por distraernos en lo que no importa eternamente. El entretenimiento sin control es como un calmante que alivia el aburrimiento, pero que a largo plazo mata la pasión por Dios. Vemos también una iglesia distraída. Una iglesia distraída pierde su sabor y su luz. Jesús dijo en Mateo 5:13 al 16, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder.
así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Con estas palabras el Señor definió la identidad y la misión de su iglesia, que es preservar en medio de la corrupción del mundo, como la sal, y mostrar el camino en medio de las tinieblas, como la luz. Pero ¿qué ocurre cuando la iglesia se deja seducir por la cultura del entretenimiento? La sal pierde su sabor. Cuando en lugar de confrontar el pecado lo tolera para no incomodar, cuando se diluye el mensaje para hacerlo más atractivo, el evangelio se vuelve insípido. Y la luz se apaga o se oculta. Cuando se prioriza la estética y la emoción sobre la verdad, cuando se buscan aplausos más que arrepentimiento, la iglesia deja de iluminar al mundo y termina adaptándose a su oscuridad. Una iglesia distraída comienza a medir el éxito por la cantidad de asistentes, por la producción visual o la aceptación del público, en lugar de hacerlo por la fidelidad a la palabra y la transformación de vidas. El resultado es un cristianismo superficial, donde hay mucha actividad pero poca santidad, mucho ruido pero poca oración, mucho movimiento pero poco fruto espiritual. La Biblia nos advierte que Israel, en tiempos de Oseas, vivió algo similar, cuando dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. En lugar de ser maestros de la verdad, los sacerdotes y líderes se conformaron con dar al pueblo lo que quería oír. El resultado fue una nación sin dirección, y esto mismo puede ocurrir hoy. Si la iglesia deja de ser distinta al mundo, deja de cumplir su propósito. Pero Pablo también advierte a Timoteo, cuando dice ahí en 2 Timoteo 4:3, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. En ese tiempo yo creo que no está lejano, es ahora. Muchas congregaciones prefieren mensajes que entretengan y motiven superficialmente, pero que no confronten el pecado ni llamen al arrepentimiento. Esto puede llenar sillas, pero vacía almas. En resumen, creo que una iglesia distraída por el entretenimiento deja de ser un agente de transformación y se convierte en un reflejo del mundo, perdiendo así el sabor que preserva y la luz que guía. Y cuando eso ocurre, como dijo Jesús, no sirve para nada. Y vemos también entonces el llamado a resistir la corriente. En Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo ahí nos exhorta con un mandato directo. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. La cultura del entretenimiento, en su forma más peligrosa, no solo busca distraernos, sino moldearnos. Los contenidos, las tendencias y las modas no son neutrales. Transmiten valores, ideas y cosmovisiones. Sin darnos cuenta, podemos empezar a pensar y vivir igual que el mundo, pero con un barniz cristiano. Resistir esta corriente implica 3 decisiones prácticas. Primero, guardar el corazón con diligencia. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Esto significa cuidar lo que entra a nuestra mente y emociones. El entretenimiento masivo suele normalizar el pecado, relativizar la verdad y ridiculizar la fe. Un creyente maduro debe filtrar lo que consume, discerniendo si eso le acerca o le aleja de Dios. Segundo, priorizar lo eterno sobre lo pasajero. Jesús enseñó, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y Mateo 6:33. Esto no significa que todo tiempo de recreación sea malo, sino que debe estar subordinado a nuestra misión como discípulos. Una iglesia que invierte más tiempo, recursos y energías en actividades para divertir, que en lugar de predicar y discipular y servir, está invirtiendo en lo temporal y descuidando lo eterno. Lo tercero es recuperar la urgencia del Evangelio. El entretenimiento produce complacencia, el Evangelio produce misión. Pablo dijo, ay de mí si no anunciar el Evangelio, ahí en 1 Corintios 9:16. La iglesia primitiva no necesitaba grandes recursos tecnológicos para impactar el mundo. Necesitaba corazones encendidos por el Espíritu Santo y una pasión por Cristo. Si la iglesia de hoy vuelve a ese fervor, el entretenimiento dejará de ser su motor y volverá a ser lo que debe, un descanso ocasional, no un sustituto de la misión. Resistir la corriente no significa huir del mundo, sino vivir en él con una mente renovada y un corazón enfocado,
Significa que aunque usemos medios modernos para predicar, nunca dejemos que el entretenimiento marque nuestra agenda ni defina nuestro mensaje. Solo así seremos una iglesia con sabor y con luz, que no se deja adormecer, sino que alumbra en medio de una generación distraída. Y para ir redondeando lo que les estoy compartiendo, la cultura del entretenimiento es seductora, promete felicidad inmediata, pero muchas veces roba el tiempo, la atención y el compromiso que deberíamos dedicar al reino de Dios. Si la iglesia cede a esta corriente y se enfoca más en atraer por espectáculo que en formar por la palabra, terminará perdiendo su sabor y apagando su luz. La solución no es rechazar todo lo moderno, sino volver al centro, Cristo y su misión. Significa usar los recursos que tenemos sin que ellos nos usen a nosotros. Significa vivir y ministrar con la mente renovada, priorizando lo eterno por encima de lo pasajero. Recordemos que Jesús no nos llamó a entretener al mundo, sino a transformarlo con el poder del Evangelio. Si mantenemos la mirada fija en Él, podremos ser una iglesia despierta, llena de sabor y luz, que cumple su propósito en esta tierra y que un día oirá los labios de su Señor cuando diga: buen siervo y fiel. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Dios te bendiga.